Lo importante es que en Chatty podemos dejar entonces asignado cada anuncio con un flujo de automatización. Ese flujo de automatización puede hacer lo mismo que haríamos nosotros si estuviésemos trabajando manualmente. Entonces hagamos de cuenta que, por ejemplo, cuando viene alguien a consultar por el curso de Personal Trainer, yo lo que voy a hacer es enviarle información, bueno, primero saludarlo, segundo enviarle información, enviarle el precio, agregarle etiquetas, por ejemplo diciendo que es un lead o alguna etiqueta sobre, no importa, cualquier característica que quiera hacer, si es alguna promoción especial o algo por el estilo, y asignarle el producto por el cual me consultó. Supongamos que eso es lo que esas son las 5 acciones que yo haría. Bueno, esas mismas 5 acciones yo las puedo poner en un flujo de automatización o un workflow para que las haga Chatty automáticamente cada vez que detecte que alguien viene de un anuncio en particular. Vamos entonces a continuar con los flujos de automatización que nos van a permitir agrupar acciones que haría una persona, un agente humano, de una forma en la que dentro de Chatty esto se pueda ejecutar siempre que una persona venga desde un anuncio, ¿ok? Si bien esto no es un tutorial, sí quiero mostrar cómo se puede simplificar este proceso de envío de información. Les voy a mostrar, por ejemplo, dentro de mi Chatty, yo como Axel, como empresa Axel, tengo un número en Chatty al que seguramente me han escrito para poder recibir este curso o tal vez para recibir la guía de WhatsApp o algo por el estilo. Y soy bastante transparente en decir que estoy usando Chatty, que de hecho me estoy apalancando de las funcionalidades que tiene. Bien, entonces básicamente un workflow o un flujo de automatización está compuesto por 3 partes. Tenemos por un lado condiciones, que son las que se tienen que cumplir para que se ejecute el plan A, que es un conjunto de acciones, que una vez que se terminan de ejecutar, se elimina ese flujo, ese workflow de esa conversación. Ahora, tenemos también un plan B, que es la tercera parte, que son acciones alternativas que se van a ejecutar siempre y cuando una de las condiciones que no se cumple sea crítica. ¿Ok? Es como una especie de mecanismo que nos permite ejecutar otro flujo en el caso de que así lo querramos. Bien, porque por ejemplo, yo tengo un conjunto de condiciones. Si alguna de las condiciones no se cumple, el workflow va a intentar ejecutarse de nuevo más tarde. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una condición que dice que el chat tiene que haber recibido, o sea, el usuario nos tiene que haber enviado el último mensaje hace más de 2 horas. Esa es mi condición. Si al momento en el que yo asigno ese workflow a un chat, ese workflow se va a ejecutar y se va a validar. O sea, lo primero que va a hacer es evaluar las condiciones. Cuando vea que no pasaron más de 2 horas, no se va a eliminar, porque esas 2 horas eventualmente van a pasar. Por lo tanto, ese workflow va a volver a intentar en un rato. Supongamos que había pasado media hora, bueno, se va a programar el workflow para volver a intentar en 1 hora y media, es decir, cuando se cumplan esas 2 horas. Y ahí va a seguir validando las demás condiciones. Puede pasar que cuando valide y esa condición se cumpla, haya otra que no se cumple. Y entonces va a volver a pasar lo mismo. Ahora, hay veces en las que cuando no se cumple una condición, yo no quiero que se vuelva a intentar más tarde, sino que quiero directamente saltear al plan B. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo voy a poner un workflow que diga que hayan pasado más de, por ejemplo, 15 horas, porque quiero hacer una insistencia después, que ya vamos a ir para ahí, pero a modo conceptual. Pero nosotros sabemos que si pasaron más de 24 horas, la conversación libre se cierra por las limitaciones propias de Meta. Por lo tanto, yo puedo poner una condición que diga que hayan pasado también menos de 24. ¿Ok? Entonces, más de 15 y menos de 24. Si la de más de 15 no se cumple, o sea que pasaron menos de 15, quiero que vuelva a intentar más tarde. Pero la de que hayan pasado menos de 24 horas, si no se cumple, no quiero que intente de nuevo más tarde, porque si ya pasaron más de 24 horas, siempre van a haber pasado más de 24 horas. Entonces, en ese caso, yo voy a hacer que la condición de menos de 24 horas, por ejemplo, sea crítica. Por lo tanto, si en algún momento no se cumple, me va a ejecutar el plan B en vez del plan A. Esa es un poco la lógica. Lo mismo, por ejemplo, yo puedo poner una condición que diga que la persona es de Argentina. Eso es una condición para ejecutar el plan A.
que el plan A, por ejemplo, envía el precio en pesos argentinos. Y esa condición de que el usuario sea de Argentina, yo puedo hacer que sea crítica, de manera que en caso de que no se cumpla, no vuelva a intentar más tarde, porque el país de la persona no va a cambiar, sino que ejecute el plan B, donde, por ejemplo, le envío el precio en dólares. Que de hecho eso es algo que hacemos y lo hacemos mucho. ¿Ok? Entonces, dicho esto, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo tengo configurado un workflow muy simple que hace a la entrega del libro de la guía de WhatsApp cuando me lo piden. Para empezar, voy a chequear que no les haya enviado el libro anteriormente. ¿Cómo hago esto? Tengo una condición, ¿sí?, que dice no recibió el libro. Esta condición en realidad está hecha con una etiqueta. Yo lo que voy a estar validando en esa condición es que el chat no tenga asignada la etiqueta libro Axel, que es una etiqueta que creé yo. ¿Por qué? Porque cuando no la tenga, supongamos que alguien llega por primera vez, se ejecuta el plan A. Y el plan A dice, primero le envío los mensajes de la entrega del libro, después le asigno una etiqueta de entrega del libro, después lo archivo y después le asigno otro flujo que le va a hacer un seguimiento a la persona más adelante, que después vamos a entrar en eso. Pero por ejemplo, este flujo, cuando se ejecute, le asigna la etiqueta de entrega del libro, por lo que si alguien me vuelve a pedir el libro en un par de días, no se le va a enviar porque tengo una condición que dice que no tenga esa etiqueta. Y además esta condición es crítica. Por lo tanto, si al momento de ejecutarse este workflow la persona ya había recibido el libro, se va a ejecutar el plan B. Como el plan B está vacío, no va a pasar nada. ¿Bien? Y esa conversación va a quedar no leída para que yo la tome manualmente. Porque está bien, no es que yo quiero ignorar esa conversación. Simplemente no quiero que se le ejecute ninguna automatización. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver entonces cuáles son las distintas acciones que yo puedo ejecutar. Seguramente están viendo en pantalla cómo se ve la configuración de los workflows en Chatty. Esto es ahora. Seguramente eventualmente cambia. Hay muchos cambios que yo le quiero hacer al diseño y esta es la versión que tenemos ahora porque nos tenemos que mantener enfocados en seguir construyendo el producto y no solamente en embellecerlo. También hay muchas más acciones, hay muchas más condiciones que queremos sumar. Queremos agregar posibilidad de poder ver el flujo de una forma más visual, ¿no? Y que no sea tan lógico, pero por ahora esto es más que suficiente para lograr el objetivo. Dentro de las acciones que nosotros podemos ejecutar, vamos a encontrar que podemos enviar una respuesta rápida, o sea, un montón de mensajes que hayamos preparado. Dentro de esos mensajes está el mensaje de entrega del libro. Y acá les muestro, por ejemplo, cómo está configurado el mensaje de entrega del libro. Tiene un mensaje de saludo, después ese mensaje se manda, se envía después otro mensajito que dice que hace 11 años creé mi empresa, después se le envía un audio, y después se le envía la guía, y después se le envía un mensaje y un mensajito más. Todo esto es una única respuesta rápida que está separada en pequeños mensajes. Eso es lo que se va a enviar cuando se ejecute el workflow de entrega libro. ¿Bien? Bien, entonces sigamos viendo qué otro tipo de acción podemos ejecutar. Podemos enviar una plantilla. Esto es lo que habíamos dicho que son los mensajes que se envían pasadas las 24 horas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que si tengo una condición que dice que hayan pasado menos de 24 horas, como habíamos dicho antes, y esa condición es crítica, o sea que si la conversación, básicamente esa condición significa que la conversación esté abierta. En ese caso ejecuto el plan A, que por ejemplo envía un mensaje que yo escribí. Ahora, si la conversación está cerrada, se ejecuta el plan B. Y el plan B podría ser enviar una plantilla, porque después de las 24 horas, la única forma que yo tengo de escribirle a alguien es a través de una plantilla. Entonces, por ejemplo, podría configurar eso. Otra de las opciones que tenemos es enviar mensajes, que básicamente cumple la misma función de la respuesta rápida o respuesta programada, pero los puedo escribir ahora mismo en el momento. Para no crear una respuesta, seguramente esa opción desaparezca próximamente porque no se usa mucho. Por otro lado, tenemos la posibilidad de añadir una etiqueta, que es lo que estábamos usando para agregar la etiqueta del libro de Axel, eliminar una etiqueta, agregar un producto. Por ejemplo, yo puedo hacer un flujo que cuando venga alguien consultando por el curso de Personal Trainer, dentro del flujo añado además el producto de curso Personal Trainer a esa persona. Por otro lado, podemos eliminar un producto. Por otro lado, podemos añadir un highlight, que sería una nota. Por otro lado, podemos archivar el chat, desarchivarlo, asignárselo al copilot, desasignárselo a quien sea que lo tenga asignado,
marcar como no leído, marcar como leído y añadir otro workflow. Bien, esto lo que nos permite es hacer una especie de mamushka de workflows donde cuando un workflow termine de ejecutarse, yo puedo asignar otro. Y tal vez ese otro workflow primero tiene que esperar cierta cantidad de días o de horas. Esas son las acciones que nosotros podemos utilizar. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que podemos usar. Tenemos área del chat. El área del chat es básicamente el estado en el que está. Nosotros manejamos un área de atendidos, o sea que están siendo atendidos por un agente, los tiene asignados un agente. El chat puede estar archivado, esto es cuando ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer en la conversación. Tenemos otro área que es esperando agente, que esto es donde están las personas que están esperando ser atendidas por un agente, valga la redundancia. O sea que, por ejemplo, alguien me escribió un mensaje, va a ir a esperando agente y va a estar como no leído porque está esperando que alguien le responda. Bien, si por ejemplo yo tengo un chat que está archivado y esa persona me escribe, Chat automáticamente lo va a dejar esperando a gente. Básicamente esto nos permite agregar condiciones dependiendo de dónde esté el chat. Hay veces que, por ejemplo, yo quiero enviarle un mensaje de seguimiento a alguien solo si la persona no me respondió, porque no quiero escribirle si la persona me responde. Entonces, un ejemplo que usamos mucho, o más que nada un caso que usamos mucho es, yo configuro un seguimiento para que se mande un mensaje después de 2 horas si la persona está archivada. Entonces, primero valido el tiempo y después valido que al momento de ejecutarse esa persona esté archivada. ¿Por qué? Porque si la persona me hubiese hablado, ya no estaría archivada, estaría esperando a gente. Por lo tanto, ese flujo no se va a ejecutar. ¿Bien? Por otro lado, tengo una condición de primer contacto. Esta es fundamental para todo lo que estamos hablando porque me permite ver que sea la primera vez que me está contactando el cliente. Y si no es la primera vez, ya directamente puedo ejecutar un plan B que envíe información más reducida, donde no le demos la bienvenida a la empresa. Tal vez le decimos, qué bueno encontrarte nuevamente por acá, digo, lo que ustedes quieran. O bien podríamos asignar en el plan B otro flujo, que sea un flujo que creamos específicamente para esos casos. Por otro lado tenemos el estado del último mensaje que recibió la empresa, es decir, que envió el usuario. Esto es el estado de si está leído o no. Por otro lado tenemos el último mensaje recibido haciendo referencia al tiempo, es decir, hace cuánto tiempo fue que yo recibí el último mensaje como empresa, ¿ok? O sea, el último mensaje que me envió el usuario. Tenemos el estado del último mensaje que enviamos nosotros para poder configurar, por ejemplo, que se ejecute en caso de que hayan visto nuestro mensaje o que lo hayan recibido o algo por el estilo. Tenemos el tiempo que pasó desde el último mensaje que enviamos nosotros. Tenemos la posibilidad de elegir qué productos tiene que tener el chat o la persona asignados. Entonces, por ejemplo, yo quiero ejecutar este workflow si, solo si tiene asignado el curso de Personal Trainer, por ejemplo. Podemos poner una condición de ventas, es decir, que solo quiero ejecutarlo si esta persona compró este curso o este producto. Podemos usar el país del usuario, acá es donde está el ejemplo que yo les decía de si es de Argentina ejecuto el plan A, si no es de Argentina ejecuto el plan B, en uno pongo pesos argentinos, en el otro pongo dólares. Tipo de usuario, esto hace referencia principalmente a si es un lead, un cliente, etc. Etiquetas del chat, esta es una de las que más usamos también porque nos permite hacer que si una persona ya tiene una etiqueta como la de entrega libro o si tiene una etiqueta que dice, por ejemplo, no insistir, yo puedo hacer que no importa en qué flujo o qué flujo se le haya asignado a la persona, siempre y cuando tenga la etiqueta no insistir, nunca le voy a insistir. Y esa condición la puedo dejar en todos los flujos para siempre tener el cuidado de no arruinarle la experiencia al cliente. O bueno, lo puedo usar como para decir que tenga esta etiqueta o que no tenga esta etiqueta para tomar decisiones en el flujo. Y por último, otra de las que usamos mucho es la hora actual. Esto lo que nos sirve es para poder definir horarios en los que queremos que se ejecute o no un flujo. Entonces, por ejemplo, podemos definir que se ejecute solo cuando estamos de lunes a viernes en horario laboral, o podemos decir que se ejecute de lunes a lunes, pero los lunes en este horario, los martes en este horario, los viernes en este horario. Digo, podemos configurar el día. Esto principalmente tiene uso para no enviarle mensajes a la persona en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar configurado un flujo que haga un seguimiento a las 10 horas, pero siempre y cuando estemos dentro de un horario hábil. Y si esas dos condiciones no se cumplen, voy a probar un rato más tarde, voy a probar un rato más tarde, voy a probar un rato más tarde, hasta que se cumplan las dos condiciones. ¿Bien? Perfecto. Ahora tenemos una idea de
cómo se configura, cómo se compone y cómo se configura un workflow dentro de Chatty. ¿Ok? Entonces podemos elegir condiciones y podemos también hacer un plan B con acciones para que se ejecuten en caso de que alguna de las condiciones que no se cumple sea crítica. Acá tenemos un ejemplo. Yo había hecho un anuncio mío en mi Instagram diciendo que Google y Meta mentían con sus métricas. Ese anuncio, Chatty lo identifica y me dice, esta persona viene de tal anuncio, específicamente. Entonces yo había configurado un envío de información que hable de ese anuncio en particular y decirles, qué bueno que viste el anuncio de que Google y Meta mienten porque bla, 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 y mandarle información específica. En este caso yo les ponía que sea un primer contacto, ponía que se le envíe primero un saludo y un audio como intro. En ese audio yo les decía que sabía de qué anuncio estaban viniendo. Después les enviaba un cierre y les pedía info de su negocio para que me cuenten a qué se dedicaban. Lo archivaba y le agregaba un workflow de seguimiento. En el caso de que no sea el primer contacto, el plan B no hacía nada, por lo tanto me iba a dejar el chat para que yo en algún momento lo tome de forma personalizada. Vamos a retomar el flujo de envío de la guía de WhatsApp para ver cómo es el flujo de seguimiento. Todavía no vamos a hablar de estrategias de seguimiento, pero para poder complementar cómo se configuran. Entonces sabemos que el plan A envía info, asigna la etiqueta, lo archiva y le asigna un flujo de seguimiento. Si vemos el flujo de seguimiento del libro, vamos a ver que primero se fija que hayan pasado 15 horas desde el último mensaje recibido. O sea que la persona me haya escrito hace más de 15 horas y que yo le haya escrito hace más de 15 horas. En este caso es que le hayamos enviado la información y que nos la haya pedido. O sea que ya le enviamos el libro. Por otro lado, puse una condición de horario hábil, porque no quiero escribirles en cualquier momento, no les quiero hacer un seguimiento. Como esto es a las 15 horas, si la persona me escribió a las 5 de la tarde, capaz le voy a hacer una insistencia a la madrugada y no quiero. Por lo tanto, pongo una condición de horario hábil. Además, pongo la condición de que el chat esté archivado. ¿Por qué? Porque en el flujo anterior yo dejé el chat archivado. Por lo tanto, si ese chat sigue archivado, significa que no me volvió a escribir. Y por último le ponemos una condición más, que es que el chat siga abierto. ¿Por qué? Porque si pasaron más de 24 horas, y como yo acá estoy poniendo una condición de 15 horas, que es bastante, puede pasar que a la hora de que hayan pasado 15 horas y que además estemos fuera del horario de la madrugada, el chat haya cerrado. En ese caso tal vez yo puedo elegir o no hacerle seguimiento o hacer un seguimiento con una plantilla. En este caso yo elegí no hacer seguimiento porque como estoy dando algo de forma gratuita, tampoco me interesa estar pagando para hacerle un seguimiento a las personas y ver si pudieron o no descargarlo. Lo que sí hago es que cuando se cumplen todas estas condiciones, se ejecuta el plan A, que básicamente es un mensajito mío preguntando si pudieron descargar el libro y qué les pareció, y que sigue abierta la invitación a que me cuenten de su negocio. Porque todavía nunca me respondieron, o sea, me preguntaron por la guía, se las mandé y nunca más nos respondieron. Entonces 15 horas después, siempre y cuando cumplamos estas condiciones, le vamos a hacer un seguimiento. Vamos a hacer también el análisis del flujo de seguimiento que les conté que usamos cuando la persona viene del anuncio que dice que Google y Meta mienten. En este caso le asignamos un flujo de seguimiento, lo mismo, enviamos info, lo archivamos y le y le asignamos un flujo, un workflow. Tenemos un primer seguimiento que se va a fijar que estemos dentro del horario hábil, que hayan pasado 8 horas desde el último mensaje enviado y recibido, que siga archivado y que el chat esté efectivamente abierto. ¿Ok? Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, yo le voy a enviar un mensaje de seguimiento, preguntándoles un mensaje muy cortito, ya vamos a ver los mensajes, y le voy a asignar un segundo flujo de seguimiento, porque en este caso la persona no está viniendo por algo gratuito, vieron un anuncio donde yo cuento sobre Chatty. Entonces, en este caso sí me interesa profundizar un poco más con las personas que no están respondiendo. De hecho, es posible, y lo van a ver en el segundo seguimiento, que cuando no se cumplen las condiciones voy a enviar una plantilla. En este caso no nos va a pasar por la cantidad de horas que no se cumpla que el chat esté abierto. Pero no importa. Entonces, si se cumplen las condiciones, ejecuto este mensaje y asigno un segundo workflow. La persona a todo esto sigue archivada. ¿Ok? Por lo tanto, en el proceso sería, me escribió, yo le mandé información, nunca me respondió. Pasaron 8 horas, estamos en horario hábil, le envío un mensaje preguntándole si pudo ver lo que le mandé y le dejo configurado un segundo workflow de seguimiento.
siempre y cuando la persona no responda. Vamos a ver qué tiene este segundo workflow de seguimiento. Acá podemos ver qué es lo que hace el segundo flujo de seguimiento. Por un lado, se fija que estemos en horario hábil, se fija que hayan pasado 15 horas desde el último mensaje enviado, 15 horas desde el último mensaje recibido. La conversación tiene que seguir archivada, porque sabemos que si me escribió ya no está más archivada. Y todavía queremos que el chat esté abierto. Si todo esto se cumple, tengo el plan A. Y van a ver que el plan A de este flujo está mejor configurado porque arranca asignándole el chat al copilot. Siempre es mejor que antes de ejecutar una acción le asignemos el chat al copilot para evitar que se superponga una persona escribiéndole al mismo tiempo. ¿Bien? Pero en este caso sabíamos que el chat está archivado, perfecto, se lo asignamos al copilot, le enviamos el mensaje de seguimiento de las 15 horas y nuevamente lo dejamos archivado. Y acá ya no le agregamos ningún otro flujo, porque si la persona ya pasaron 2 veces que no me respondió, en este caso no quiero hacerles más seguimiento. Bien, recuerden que yo acá estoy en mi cuenta personal y no quiero molestar a la gente porque no es mi objetivo. Cuando estoy trabajando capaz con la empresa, me puedo permitir otras licencias. Es una decisión de cada marca. En este caso, en mi marca personal, yo no quiero ser muy invasivo. Entonces, este es el segundo y último flujo de seguimiento que yo ejecuto. Ahora, si al momento de ejecutarse, como estoy pidiendo que hayan pasado 15 horas, después de las 8 horas y bla, 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 en el caso de que este chat no esté abierto, se va a ejecutar el plan B. Y el plan B le asigna el chat al copilot y envía una plantilla que tiene un mensaje que ya está escrito y que ya está aprobado por Meta y después archiva el chat para que nuevamente quede archivado. Entonces, en este caso vimos un flujo muy completo que cuando viene la persona, y ahora vamos a ver cómo esto se conecta con lo que venimos hablando, cuando llega la persona y le asignamos ese flujo, le vamos a enviar información siempre y cuando sea la primera vez que nos escribe. Después le vamos a asignar un flujo de seguimiento que se va a ejecutar solo si la persona no nos responde y después le vamos a asignar un segundo flujo de seguimiento que se va a ejecutar también solo cuando la persona no nos responda. Con esto lo que estamos logrando es que prácticamente sin esfuerzo le enviemos información, le hagamos seguimiento y le volvamos a hacer seguimiento cuando la persona no nos responda. ¿Bien? Ahora vamos a profundizar un poco en cómo seguimos para seguir explotando estas funcionalidades. Bien, ya entendimos cómo se puede configurar un flujo de automatización, un workflow y que este era el primer paso del segundo punto. Recuerdan que primero teníamos ayudarlos a preguntar mejor, después teníamos darles la mejor experiencia posible, que es lo que estamos haciendo ahora. Adentramos y nos profundizamos un poco también cómo se configura y cómo se puede también configurar un workflow, qué alternativas tenemos. Vamos a completar esta parte de la mejor experiencia posible y después vamos a continuar con dominar el arte del seguimiento. ¿Ok? Para complementar, les voy a mostrar cómo se puede ahora vincular un anuncio con un flujo de automatización. Entonces, nuevamente en Chatty les voy a mostrar, por ejemplo, que yo puedo crear una fuente de origen, como bien estuvimos hablando. Lo mismo, este diseño espero que en no mucho tiempo mejore y sea más amigable y tenga iconos, pero por el momento es más que funcional y cumple su cometido, que es la trazabilidad. Entonces vamos a hacer el ejemplo de un anuncio de tipo click to WhatsApp. Entonces tengo un anuncio que es Google y Meta mienten, parecido al que vimos en el flujo. Yo voy a agregar el ID del anuncio, que esto lo saco desde Meta. Le puedo agregar una categoría. Vamos a hacer de cuenta que le agrego la categoría del libro, por más que no sea la que corresponde. Y me voy a la parte de automatización. Y acá le voy a poder asignar etiquetas. Le voy a poder asignar productos. Y le voy a poder asignar una nota. Algún texto que quiero que aparezca en los highlights. Y le voy a poder asignar efectivamente un workflow de automatización. Por ejemplo, el de Meta y Google mienten. Por lo tanto, cuando venga una persona que sea de este anuncio con ese ID, yo ya sé que se le va a ejecutar, o por lo menos se le va a asignar ese workflow y se va a ejecutar y se van a validar las condiciones. Si no es la primera vez que me contacta, vamos a ir al plan B. Y así sucesivamente. Esto es la frutilla de alguna forma del postre, que es la parte en la que unimos la automatización con la parte de la trazabilidad, y eso es lo que nos permite dar la mejor experiencia posible, porque recuerden que la idea es responder lo más rápido posible siempre y cuando sepamos qué es lo que le tenemos que mandar a la persona. ¿Ok? Para terminar de complementar, no voy a guardar esto porque ya está creado,
pero les voy a mostrar otro tipo de configuraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, otro tipo de fuente sería una fuente personalizada con link a WhatsApp. Entonces yo puedo decir que esto es para, por ejemplo, pedir la guía de WhatsApp. Y tengo distintos métodos de identificación para esto. En este caso les voy a mostrar el método que usamos, que les conté, que es el Smart Messages, que es el más nuevo y es un desarrollo nuestro. Y voy a elegir el motivo del contacto, que en este caso es alguien que quiere la guía de ventas y ads a WhatsApp. Le agregamos una categoría que sea libro Axel y en la automatización le ponemos entrega libro. Entonces ya sabemos que cuando alguien venga desde esta fuente de origen, se le va a enviar el libro y se le va a asignar el seguimiento correspondiente al envío del libro. Les voy a mostrar entonces cómo podemos, por ejemplo, sin crear 10.000 millones de variantes de mensajes, cómo podemos crear 10.000 millones de fuentes de origen que querramos traquear y que querramos medir de dónde viene la persona, pero que Chatty se ocupe de los mensajes. Entonces acá tenemos como el motivo del contacto, que es el topic, ¿bien? Que en este caso es la guía de ventas y ads de WhatsApp. Después les muestro cómo se configura eso, o capaz ni siquiera haga falta para lo que es este curso. Y en este caso, por ejemplo, yo publiqué que tengo el libro en LinkedIn, o sea, en LinkedIn hice la publicación y quería medir quiénes de las personas que vienen a pedir el libro vienen de LinkedIn. Entonces, creo la fuente personalizada, agrego Smart Messages y acá es donde Chatty me da este link que les contaba, que es enviamewhats.app/Axel/ y un código. Bien. Entonces, las personas que vengan desde LinkedIn van a haber hecho clic en este link y yo voy a saber que vienen de ahí. Porque además tienen configurada, obviamente, la automatización de entrega del libro. Bien. Además, si quisiera, por ejemplo, hacer un flyer, puedo descargarme el código QR y directamente usarlo para que las personas puedan escanear. Y es lo mismo que hacer clic en el link. Habíamos dicho que una de las posibilidades, justamente en este caso, de LinkedIn, estamos hablando de una fuente de origen que va directo a WhatsApp, pero que no es de Meta. Cuando hablamos de los anuncios de tipo click to WhatsApp, estamos hablando de los que son nativos de Meta. Y se configuran de dos formas distintas, porque en un caso es nativo y me dan el ID del anuncio, y en el otro caso soy yo quien genera un link y lo voy a poner en algún lugar. Bien, entonces supongamos que yo en mi en mi Instagram tengo un link para poder también acceder a la guía. Pero lo quiero poder medir, quiero saber quiénes de las personas que acceden a la guía vienen de LinkedIn, pero también quiero saber quiénes de las personas que acceden a la guía vienen de mi Instagram. Entonces lo que puedo hacer directamente es crear una fuente personalizada, pongo bio Instagram Axel, elijo también el método de identificación de Smart Messages, elijo el mismo topic, porque siguen preguntando por la guía, le agrego la misma categoría del libro y le agrego la misma automatización de la entrega del libro. Y lo confirmo. Esto, una vez que se crea, tenemos acá bio Instagram Axel. Yo ya puedo acceder a el link de enviamewhats.app y si mando, o sea, si las personas hacen clic en este link, efectivamente van a recibir la guía de WhatsApp y yo voy a saber que esas personas vinieron de Instagram. De la misma manera, yo puedo seguir todo. Lo que estoy intentando mostrarles es que hay muchas fuentes de origen distintas y todas apuntan al mismo flujo. O sea, todas van a llevar al mismo flujo de automatización, si es que yo quiero, obviamente. Si quiero hacer un flujo específico para cada una porque quiero mostrar cómo funciona Chatty, puedo hacer un flujo que les diga, yo sé que vos venís de Instagram, yo sé que vos venís de LinkedIn, yo sé que, no importa, puedo hacer lo que quiera. Lo importante es que entiendan las posibilidades. De la misma manera, por ejemplo, tenemos el anuncio, tenemos acá un anuncio de la guía de WhatsApp de Instagram. Es un anuncio de tipo click to WhatsApp, o sea, es un anuncio nativo. Entonces le pongo el nombre, le pongo el ID del anuncio, le pongo la categoría y ya tiene también asignada su automatización. ¿Ok? Entonces puedo tener distintos anuncios. Y si, por ejemplo, en la página web, que no lo tengo hecho porque no tengo una página web muy actualizada, la hice en algún momento, pero si yo quiero poner la guía de WhatsApp ahí y, por ejemplo, hago anuncios que vayan a la web, con el Chatty Pixel yo podría también traquear quiénes vienen de qué anuncios, de qué plataformas antes de ir a la web y que cuando lleguen a Chatty, igual, o sea, a WhatsApp, igual se les envíe el libro. Vamos a ver cómo esto se ve dentro de Chatty cuando la persona nos escribe. O sea, yo acá estoy usando Chatty como un agente, como la persona que representa a la empresa. Acá vemos que nos escribe este lead
y nos dice quiero más información sobre Chatty y cómo traquea mis consultas. Y pueden ver acá en los highlights que Chatty traqueó y se dio cuenta que esta persona viene de un anuncio que se llama Placa, creamos la única app, y que tiene ciertos intereses. Ese es el nombre que le dimos nosotros internamente en Chatty. Y que tiene una descripción que dice que viene un conjunto de anuncios de mensajes de Meta Ads en LATAM. Perfecto. Entonces acá Chatty ya lo identificó. Y vemos también dentro de la conversación que Chatty agrega este highlight y que le agrega el flujo de envío de información. Por lo tanto, vemos que toda esta info que manda Chatty, que es la que yo les mostré cómo se configuraba, la está enviando el copilot, no la estoy enviando yo. ¿Ok? Y vemos después que la persona efectivamente responde. Y después empezamos a conversar. Les voy a mostrar otro caso que tiene que ver con la guía de WhatsApp. En este caso, me escribe la persona pidiendo la guía de anuncios por WhatsApp. Me llega, Chatty mide de qué fuente es. Es una fuente que se llama Entrega Libro, que estaba puesta en mi Instagram. Chatty le envía la información que yo preparé, la escribí, yo grabé el audio, todo. Le envía la guía de WhatsApp y después le deja configurado el flujo de seguimiento. De hecho, si se fijan acá en la notificación central, dice que está el flujo de seguimiento añadido. Y si se fijan, al otro día, Chatty le envió el seguimiento y le dijo, hola, quería saber si pudiste descargar bien el libro y si pudiste empezar a leerlo. También sigue la invitación a contarme un poco de vos y por qué te interesó leerlo. Cualquier cosa avísame, abrazo. En este caso me respondió. Entonces, acá vemos por qué es tan importante poder configurar las insistencias. Y eso lo vamos a ver en la parte de dominar el arte del seguimiento. De hecho, esta persona me dijo que se interesó y que quería saber cómo había configurado ese seguimiento porque además se dio cuenta que tenía algo detrás.